Buenos días, buenas tardes o buenas noches para todos los colegas que nos acompañan. Mi nombre es Giliana Fleitas Esteves, soy asesora de sistemas y servicios de salud acá en la oficina de OPS-OMS en Venezuela, y en esta charla vamos a estar conversando un ratito sobre las políticas y estrategias nacionales para garantizar el acceso a las tecnologías sanitarias. Bueno, los contenidos que vamos a estar repasando durante esta charla están relacionados con la unidad de análisis de políticas y sistemas de salud, en particular con el tema 7, que se refiere a los recursos para la salud de este programa de formación. Vamos a comenzar repasando los conceptos relacionados con tecnologías sanitarias, cuáles son los desafíos de estas tecnologías en la construcción de la salud universal, un poquito sobre cómo vemos el acceso a las tecnologías de la salud como una función esencial de salud pública, qué son las políticas nacionales de medicamentos, la regulación de tecnologías sanitarias y la evaluación de tecnologías sanitarias. Para ir entrando en materia, me gustaría que pensáramos en estas preguntas que les estoy mostrando. En primer lugar, ¿qué entendemos o qué son las tecnologías sanitarias? ¿Por qué estas son importantes para un sistema de salud y para avanzar hacia la salud universal? Y que piensen un poco en qué políticas o qué mecanismos conocen que puedan facilitar el acceso a estas tecnologías sanitarias. Con estas preguntas en el ambiente, comencemos aclarando un poco el primer concepto esencial. ¿Qué cosa es tecnología sanitaria? Bueno, pues según la OMS, las tecnologías sanitarias no es más que la aplicación de los conocimientos teóricos y prácticos que se estructuran en forma de dispositivos, vacunas, medicamentos, procedimientos y sistemas, y que se elaboran para resolver problemas de salud y mejorar la calidad de vida. En general es equivalente a la expresión tecnologías para la atención de salud y se utilizan de manera indistinta. O sea, lo primero que tenemos que estar claro es que cuando hablamos de tecnología sanitaria nos estamos refiriendo no simplemente a los dispositivos y equipos médicos, que es lo primero que nos viene a la cabeza, sino que una tecnología sanitaria también es un medicamento, una vacuna, un procedimiento para resolver los problemas de salud. Es un concepto muchísimo más amplio y con esta definición es que vamos a estar conversando a lo largo de toda la charla. Teniendo este concepto claro, queda explicitado que las tecnologías sanitarias entonces son un componente clave en la construcción de la salud universal. ¿Y qué cosa es la salud universal? ¿Qué es lo que hemos dado a llamar salud universal? Bueno, la salud universal es un concepto que engloba tanto el acceso a la salud como la cobertura universal de salud, y que implica que todas las personas y todas las comunidades puedan tener acceso sin ningún tipo de discriminación a los servicios que necesiten, que estos servicios deben ser integrales, deben ser adecuados, oportunos, de calidad. Obviamente ahí se incluye también el acceso a medicamentos que también tienen que ser de calidad, seguros, eficaces y asequibles, y que a la vez que se aseguran todo este acceso a estos servicios, los usuarios no queden expuestos a dificultades financieras, y esto en particular se refiere a los grupos en mayor situación de vulnerabilidad. Entonces, por tanto, las tecnologías sanitarias determinan de alguna manera el acceso a los servicios que se pueden ofertar y la calidad de estos servicios. También están relacionadas las tecnologías con la eficiencia y el uso racional de los recursos. Recordemos que una parte importante del gasto en salud se da precisamente en medicamentos y otras tecnologías de la salud, y obviamente también tiene que ver con la protección financiera a la que se refiere la salud universal, pues gran parte del gasto privado de bolsillos en cualquier sistema de salud está referido al gasto en medicamentos y en aquellos gastos que tienen, en aquellos costos que se traspasan, ¿no?,
hacia las familias y hacia las personas en la atención de salud. Estos conceptos están recogidos en muchos de nuestros documentos referenciales. Aquí les dejo algunos de ellos y luego en la bibliografía van a tener el acceso a estos documentos. La propia estrategia de acceso universal a la salud y de cobertura universal de salud establece y se refiere a la necesidad de garantizar el acceso a las tecnologías sanitarias y sobre todo tecnologías sanitarias que sean de calidad, seguras y eficaces, y se refrenda nuevamente en el informe de la Comisión de Alto Nivel Salud Universal en el siglo XXI a 40 años de Alma-Ata, que fue un resumen y un análisis de todo lo que se había avanzado en términos de acceso universal a la salud, retomando la atención primaria de salud y refrendando estos conceptos en los cuales nuevamente el acceso a tecnologías y a medicamentos en particular quedó refrendado. Y bueno, en todos nuestros documentos clave de los últimos años, incluida la última resolución del año pasado, del restablecimiento de los sistemas de salud resilientes y de la recuperación en la etapa posterior a la COVID-19, pues se establece la necesidad obviamente de trabajar para garantizar el acceso a las tecnologías, como decíamos, como un elemento clave para seguir avanzando en la construcción de la salud universal. Pero el acceso a las tecnologías de salud incluso es una función esencial de salud pública. Recordemos que las funciones esenciales de salud pública se refieren a todas esas capacidades que tienen que tener las autoridades nacionales de salud para, por un lado, fortalecer el sistema de salud y, por otro lado, asegurar que se puede ejercer la salud pública a la vez que se puede accionar sobre los determinantes sociales de la salud. Entonces, en estas funciones esenciales de salud pública que hemos llamado renovadas, tenemos una función esencial, la función esencial número 7, que se refiere en particular a medicamentos, al acceso a medicamentos y otras tecnologías sanitarias, pero incluso en la función esencial número 4, que se refiere al marco de políticas, legislación y marcos regulatorios, también tiene relación con las temáticas que estamos abordando hoy. Vamos a profundizar un poquito más sobre estos temas. En el caso de la función esencial de salud pública, la número 4, como les decía, que se refería a la formulación e implementación de políticas, bueno, acá en el tema que nos ocupa, pudiéramos insertar lo que es la elaboración y la implementación de una de las políticas sectoriales más, yo diría, más importantes en términos de lo que, como ya hemos visto, asegura la cobertura, pero además de lo que representa en términos de costos para el sistema de salud, que son las políticas nacionales de medicamentos o políticas farmacéuticas nacionales. ¿Qué cosas son estas políticas nacionales de medicamentos? Bueno, pues no es más que ese recurso que nos permite ordenar, priorizar, planificar, controlar y en general evaluar todos aquellos aspectos que son muy importantes y que se relacionan con el ciclo de vida de un medicamento. Así, por ejemplo, en una política nacional de medicamentos se recogen cuáles son las pautas para la producción estratégica en el caso que exista una industria nacional de medicamentos, para que estos sean de calidad y respondan realmente a las necesidades de salud que están identificadas por los sistemas de salud, pero también pudiera darse acá las pautas, por ejemplo, para la importación de medicamentos, la elaboración del compendio nacional de medicamentos o la lista de medicamentos esenciales, como se conoce en otros países, el proceso también por el cual se estima la demanda de medicamentos y se adquieren los medicamentos, los procesos de distribución, cómo se prescriben y cómo se dispensan estos medicamentos, o sea, qué tiene que estar disponible a nivel de un consultorio, a nivel de una farmacia, a nivel de un hospital, y también cómo se incorporan y se distribuyen todos los servicios de asistencia farmacéutica a lo largo de toda la red. Entonces, las políticas nacionales de medicamentos se constituyen en un elemento esencial que, como ya hemos visto, está bien explicitado en esta función esencial de salud pública y que constituye una de las políticas fundamentales del sector. Y como ya habíamos hablado, en la función esencial de salud pública, la número 7, que se refiere en particular al tema que nos ocupa, que es asegurar el acceso y el uso racional de medicamentos y otras tecnologías sanitarias,
Se refiere en particular a varios de las tareas o de las actividades relacionadas con la gestión de los medicamentos y las tecnologías. Acá les he puesto algunos conceptos fundamentales que vamos a estar desarrollando más adelante, pero en particular acá estamos hablando de todos los procesos que se relacionan con la reglamentación de las tecnologías sanitarias, los procesos de evaluación de tecnologías sanitarias y la gestión propiamente dicha de las tecnologías sanitarias, que si bien son conceptos muy interrelacionados, se trata de procesos que son independientes entre sí y que juegan su papel en un momento determinado bien diferenciado dentro de todo este proceso del acceso a las tecnologías sanitarias. Vamos a desarrollar un poquito más estos conceptos. Comencemos con la regulación. La regulación de las tecnologías sanitarias en general se lleva a cabo a partir de la conformación de lo que llamamos las autoridades reguladoras nacionales. Estas autoridades reguladoras nacionales pueden ser agencias reguladoras propiamente dichas, constituidas así, o pueden ser organismos de regulación que agrupan las funciones reguladoras, se distribuyen entre varios entes, ¿no?, que ejercen varios mecanismos de regulación. En general, estas autoridades reguladoras nacionales establecen y mantienen todo lo que tiene que ver con las leyes, las políticas que aseguran que los productos sean, como habíamos visto, medicamentos, vacunas, dispositivos médicos, pues sean seguros, eficaces y cumplan con las especificaciones de calidad que han ofrecido, ¿no?, los fabricantes. Obviamente, para desarrollar sus funciones, las autoridades reguladoras tienen que desarrollar, valga la redundancia, un marco regulador que les permita hacer sus funciones, ¿no? Y dentro de estas funciones principales podemos señalar las que les listo acá. Por un lado, el registro y la autorización para la comercialización. Esta posiblemente sea una de las funciones más conocidas y que ha permitido al público en general reconocerla como una función esencial de las autoridades. A raíz del COVID, por ejemplo, todos hemos aprendido o hemos escuchado que se dice que una vacuna está registrada o no, o se puede comercializar o no, en función de los registros y las autorizaciones que cada una de las autoridades de los distintos países han ido dando a estos productos. Bueno, a esto se refiere esta función principal. Pero hay otras funciones, por ejemplo, las autoridades reguladoras también tienen como una función principal la concesión de licencias, y estas licencias no solamente se dan a personas, sino que también se pueden dar a lugares determinados, por ejemplo, la licencia para almacenar medicamentos, o a prácticas determinadas, la licencia para distribuir los medicamentos. Otra función está relacionada con la vigilancia y el control del mercado. Esta es una función muy importante porque se refiere justamente a asegurar que todo lo que se está comercializando en un determinado país, por ejemplo, o en el marco de la jurisdicción de esa autoridad reguladora nacional, realmente cuente con las autorizaciones que tiene que tener, y no solamente porque esté autorizado, sino porque el hecho de que esté autorizado nos garantiza que ha pasado un sistema o un proceso de evaluación de la conformidad en cuanto a la calidad, la seguridad y la eficacia del producto. Y bueno, esta función está muy relacionada obviamente con la detección que podemos tener en el mercado de productos fraudulentos, etc. La otra función está relacionada con la farmacovigilancia. La farmacovigilancia se refiere justamente, como su nombre lo indica, al uso apropiado de los fármacos, y que realmente acá se puedan detectar todos los eventos adversos asociados a los medicamentos. Esto también es un concepto que hemos conocido bastante a raíz de las vacunas COVID. Otra función está relacionada con la fiscalización de los ensayos clínicos. ¿Por qué? ¿Por qué las autoridades reguladoras deben fiscalizar los ensayos clínicos? Porque se supone que cuando un producto ya llegue a esta fase en que se va a comenzar a probar directamente en humanos, pues tiene que haber estado precedido de toda una serie de lo que se llama ensayos preclínicos, y todo eso lo evalúa la autoridad reguladora nacional en aras de que
garantizar de que ese producto que se va a probar en humanos pues haya tenido todas las pruebas previas que se necesitan, y por eso es una de las funciones principales de las autoridades. También se realiza como función la inspección de las prácticas de manufactura. Está muy relacionado, como les decía, con la concesión de licencia que les decía más arriba. O sea, se debe asegurar que la forma en que se produce un medicamento o una determinada tecnología médica, pues se haya hecho de acuerdo a las buenas prácticas de manufactura para ese producto, que no es más que las normas que establecen la buena forma de hacer, ¿no? Y de garantizar que el producto mantenga la calidad y la seguridad, sobre todo, que se espera. Las pruebas de laboratorio, que es otra de las funciones principales, se refiere a las capacidades que tienen las autoridades reguladoras de hacer sus propias pruebas para comprobar en un momento determinado, por determinados muestreos o en otras circunstancias, que los productos, sobre todo los medicamentos, pues tienen la calidad necesaria, no han sido contaminados, etc. La liberación de lotes se refiere en particular a los productos biológicos, y en este caso esta función es muy relevante para el tema de los productos biológicos, donde se incluyen las vacunas, pues por temas de seguridad y de calidad, y que son estándares mucho más altos para este tipo de productos, se requiere que cada lote de productos sea nuevamente verificado al final y lleve un proceso de autorización particular. Y finalmente, la vigilancia y seguimiento de la seguridad de los productos en el mercado, porque la autoridad reguladora pues hace un seguimiento de todos estos productos, medicamentos, dispositivos, etcétera, a lo largo de todo su ciclo de vida. Pues el hecho de que en un momento determinado un producto haya sido registrado y autorizada su comercialización no significa que a lo largo de todo el uso de ese producto pueda aparecer un problema. Entonces, esta última función ustedes muy probablemente la han conocido con productos que en un momento determinado han demostrado o han estado autorizados para una determinada función, y luego de un tiempo se dice, bueno, se retira del mercado porque se ha demostrado que tiene tal o más cual efecto adverso, o porque simplemente surge un medicamento que es mucho más eficaz y entonces cae en desuso. En esos casos, toda esta vigilancia y seguimiento de la seguridad del producto es lo que nos da la información necesaria para tomar ese tipo de decisiones. Obviamente, para desarrollar estas funciones de regulación, todas las agencias regulatorias deben trabajar, ¿no? Basado en lo que se llaman las buenas prácticas reguladoras. No voy a detenerme mucho en esto, pero obviamente se necesita que se sostenga la actividad reguladora, que haya una cooperación efectiva entre todas las partes que conforman esta autoridad reguladora, los distintos departamentos, las distintas áreas, pero también con otras agencias reguladoras, que sea una agencia que sea independiente, que pueda haber un proceso de armonización y de reconocimiento mutuo entre las decisiones que toman otras agencias homólogas, que los procesos sean transparentes y que se favorezca en general el intercambio de información. Algunas de estas funciones han sido reforzadas o fortalecidas a partir de iniciativas regionales de la OPS, como aquí les pongo simplemente dos ejemplos: la Red Panamericana para la Armonización de la Reglamentación Farmacéutica, que es la Red PAR, y el Grupo de Trabajo Regional sobre Regulación de Dispositivos Médicos en las Américas, que actualmente está integrado ya por 24 países miembros y que desarrollan toda una labor en términos del intercambio de información y, como bien dice el nombre de la red, la armonización de los requisitos reguladores a nivel de la región. En el contexto de la COVID-19 fue muy importante la contribución de estas iniciativas regionales, y acá les dejo algunos de los documentos técnicos que fueron publicados, yo diría que en tiempo récord, en el contexto de la COVID, tanto para, por ejemplo, determinar lista de dispositivos médicos que fuesen prioritarios en el contexto de la COVID, incluyendo especificaciones técnicas, aspectos también técnicos y regulatorios sobre el uso de los oxímetros,
algunas recomendaciones para que se pudiera favorecer el intercambio de información entre las agencias. Y bueno, ahí les dejo el link para que puedan revisar algunos de estos documentos técnicos que fueron realmente muy bien recibidos y muy necesarios por los distintos países. Pasando ahora a hablar del otro concepto de evaluación de tecnologías sanitarias, primeramente para entrar en contexto, ¿qué es lo que entendemos por evaluación de tecnologías sanitarias? Bueno, no es más que un proceso sistemático que valora todas las propiedades, los efectos y también los impactos que puede tener una determinada tecnología y que puede abordar tanto las consecuencias de forma directa y deseadas de las tecnologías como aquellas que no son tan directas, sino que se ven de manera más indirecta o no deseada. Y el objetivo principal, y yo creo que esta es el principal mensaje de esta diapo, el objetivo principal de la evaluación de tecnologías sanitarias es informar para la toma de decisiones. Por lo tanto, para esta toma de decisiones es necesaria que la evaluación de tecnologías se realice por grupos que son multidisciplinarios y que tienen unos marcos analíticos explícitos que utilizan distintos métodos. Vamos a profundizar un poquito más en estos temas. Bueno, en esta figura tenemos por la parte de abajo lo que habíamos hablado anteriormente, lo que significa cuando vamos a hablar de la incorporación de una tecnología o el acceso a las tecnologías sanitarias, digamos que la fase inicial es que realmente esta tecnología haya sido registrada y autorizada para su comercialización, lo que habíamos hablado anteriormente de la regulación sanitaria, y luego de que una tecnología ya ha sido autorizada para su uso, pues el proceso de evaluación de tecnología sanitaria va, como habíamos dicho, más encaminado a informar, a dar evidencias, las evidencias necesarias para poder tomar decisiones. La evaluación de tecnologías sanitarias no únicamente toma en cuenta lo relacionado con la tecnología per se de la que se trate, sino que también intervienen en esta evaluación todo un análisis del contexto socioeconómico, de los procesos políticos, estratégicos, de las preferencias y de los valores sociales, los aspectos éticos, cómo la sociedad realmente va a admitir o no esta determinada tecnología o qué impacto en términos de ganancias sociales puede tener. Y como les decía, hay distintos métodos y formas de evaluación de tecnologías sanitarias, como pueden ser los análisis de necesidades, las evaluaciones de efectividad de una tecnología, evaluaciones económicas de impacto presupuestario, etcétera. Y todos estos tipos de informes que se producen a partir del proceso de evaluación de tecnología sanitaria, pues simplemente ayudan en la toma de decisiones de coberturas en salud, a partir de las cuales pues se definen todas las prestaciones y los beneficios que pueden incluirse o no en un determinado contexto o país. Un ejemplo también de evaluación de tecnología sanitaria o forman parte de la evaluación de tecnologías sanitarias también la elaboración de las guías de práctica clínica que muchos conocemos por su uso en salud, pero no únicamente esta labor, sino como les decía también las evaluaciones económicas, las evaluaciones de efectividad, y existen diversos métodos, desde las revisiones sistemáticas hasta los procesos de evaluación económica per se, con sus distintos subsistemas o submétodos. Ahí no nos vamos ahora a ahondar mucho en esto porque es todo un tema, los procedimientos de evaluación de tecnología sanitaria. En muchos países existen agencias especializadas que se encargan de esta labor y bueno, digamos que esos son, digamos, los países más avanzados, como puede ser, por ejemplo, el caso de Argentina, incluso el caso de Brasil, pero en general es una función que, digamos, está un poco menos desarrollada a nivel de los ministerios, aunque ha habido avances importantes, pero sí es una función que consideramos esencial para realmente optimizar y garantizar un mejor acceso a las tecnologías en función de que todos conocemos que los recursos son limitados y a todos no podemos llegar. Entonces, un poco que la evaluación de tecnologías sanitarias pues va en ese camino de ayudar a priorizar qué cosas es lo que tiene mayor impacto en términos económicos o sociales o de efectividad.
Bueno, un poco resumiendo todo esto que hemos hablado, las tecnologías, la evaluación de tecnologías sanitarias incluye todos los tipos de tecnologías e intervenciones, o sea, se puede aplicar a todo, desde medicamentos, vacunas, equipos médicos, intervenciones quirúrgicas, modelos de provisión de servicios, intervenciones de salud pública, intervenciones clínicas, y considera que qué es lo que evalúa, qué es lo que busca. Bueno, busca dar luces o tratar de resumir un poco cada una de estas tecnologías, qué impacto puede tener o cómo la podemos evaluar en términos de su seguridad, en la efectividad clínica que se puede esperar, en las condiciones, las consideraciones económicas, el impacto en el presupuesto, cómo va a ser aceptada o no por los proveedores, pero también por los usuarios o los pacientes, si es factible o no, y todos estos temas que hemos conversado y que al final pueden informar a los decisores para tomar una decisión. Al igual que en el caso anterior de la regulación, también existen muchos mecanismos de colaboración regional en este tema de evaluación de tecnologías sanitarias. Aquí simplemente muy brevemente referirme a que existe una red, la Red de Evaluación de Tecnologías en Salud de las Américas, la REDEXA. Desde el año 2011 fue lanzada y ya tiene 37 instituciones miembros de distintos tipos de instituciones, desde ministerios, instituciones de educación, centros colaboradores, agencias de evaluación de tecnologías sanitarias propiamente dichas, en 19 países de la región. La OPS actúa como secretariado de esta red y bueno, tiene algunos grupos de trabajo permanentes que pueden ver ahí y 2 grupos de trabajo más en desarrollo que van a estar más relacionados con la evidencia del mundo real y la equidad. Y en el marco de esta red, la REDEXA, se han desarrollado varios cursos virtuales que están disponibles en el campus virtual de la salud pública, y también existe todo un programa de becas y de intercambio entre países que realmente va fortaleciendo la evaluación, la actividad de la evaluación de tecnologías sanitarias en los países de las Américas. También existe una base regional, la llamada BRISA, base regional de informes de evaluación de tecnologías de salud en las Américas, que es un repositorio de más de 2.000 informes de evaluación de tecnología sanitaria de distintos tipos, en los distintos idiomas, en español, portugués, francés e inglés, y que además permite hacer búsquedas con distintos filtros por año, por el tema. Otro de los temas en los que se ha colaborado es en una caja de herramientas de evaluación de tecnologías sanitarias que recoge un poco las mejores prácticas y las recomendaciones en distintas secciones, como son sistemas de salud y evaluación, construcción de capacidades, productos de evaluación de tecnologías sanitarias, implementación para las decisiones, etc. Entonces son algunos de los repositorios y temas importantes en los que se ha colaborado desde la OPS en este tema. Y finalmente hablar un poquito de lo que son la gestión de las tecnologías sanitarias. Creo que la mejor manera de entender este último concepto es comparándolo con la evaluación de tecnologías sanitarias. Si habíamos hablado que la evaluación de tecnologías sanitarias estaba más enmarcada hacia la información para la toma de decisiones, por lo tanto con una orientación más hacia la salud poblacional, y más basado en la efectividad, ya fuera clínica, costo efectiva, idónea para la toma de una política o una decisión. La gestión de tecnologías sanitarias va más aterrizada hacia un centro de salud o hacia una institución de salud en particular, con un servicio más orientado hacia la comunidad, y realmente lo que busca es más, o lo que se basa más en el análisis propiamente dicho del ciclo de vida de una tecnología, en cuanto al análisis de las necesidades y las alternativas, especificaciones que se pueden tener para una determinada tecnología, con vistas a decidir si se incorpora o no, o cómo mejor se puede planificar su incorporación en una determinada institución de salud. Y ejemplo de gestión de lo que conocemos como gestión de tecnología sanitaria, pues lo tenemos en los procesos de planificación y manejo de tecnología, en las
elaboración de especificaciones de compra, en los mecanismos de adquisición de tecnología, en el mantenimiento y la planificación de todas estas acciones de mantenimiento, dígase correctivo o preventivo, en cómo se planifican los reemplazos, por ejemplo, de los dispositivos médicos, cuando se decide retirar una tecnología, o sea, como podemos ver, esta gestión de tecnologías sanitarias que se ve más enmarcada al tema de los dispositivos médicos, pues está más relacionada con la propia vida de una tecnología, en particular en una institución de salud. Bueno, habiendo repasado todos estos conceptos y a manera de conclusiones, nos debe quedar claro que realmente mejorar el acceso a los medicamentos y a las tecnologías sanitarias en general y que éstas sean seguras, eficaces y de calidad es una prioridad esencial de la salud pública y es un requisito fundamental en el logro de esa salud universal a la que todos aspiramos y para que todos podamos tener esos servicios de salud de acuerdo a nuestras necesidades, equitativos y accesibles para todos y sobre todo que no signifiquen un gasto catastrófico para nuestras familias. Con esta última diapo, pues les dejo acá la bibliografía que pueden consultar para ampliar en todos estos conceptos. Ha sido un gusto compartir con todos ustedes este ratito. Y bueno, pues quedo al pendiente para cualquier pregunta, cualquier consulta sobre este tema, esperando que esta charla les haya resultado de utilidad. Muchas gracias y bueno, buenas tardes, buenos días o buenas noches para todos ustedes.